entró en el santuario donde Él responde por mí. Miren todos a los cielos, desde allí volverá otra vez. Apreciado amigo y hermano, damos gracias al Señor por esta brillante oportunidad de iniciar una nueva serie de estudios. Y en esta ocasión, Santuario, el Evangelio en imágenes. Dios ha provisto muchos medios para que el ser humano llegue a conocer cuán maravilloso es el plan de redención y cuántas funciones tiene para que sea efectivo en favor de la humanidad. Nuestro primer tema de estudio lleva por título Vislumbres del Santuario en Edén. Permíteme introducirme en el estudio de las Escrituras en el primer libro de la Biblia, Génesis, el capítulo 2 y el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. También permíteme leer el capítulo 3 y el versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Si tú has estudiado el santuario, te das cuenta que hay múltiples elementos que caracterizan aquel santuario que un día mandó el Señor hacer a Moisés cuando le dijo: harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. También le dijo que este santuario debería ser de acuerdo al modelo original, al verdadero santuario que está en el cielo. Para mí, Edén, este huerto especial, viene a ser muy representativo en el santuario, ya que es el eslabón que une los dos momentos antes de la caída del hombre y después de la caída. Voy a tratar de ilustrarte a través de 7 elementos que componen en ambos, tanto en el santuario edénico como en el santuario israelita. El primero, decía el registro bíblico que este huerto estaba ubicado al oriente. Y cuando el hombre cayó en pecado, Dios mandó a poner querubines justamente a la entrada de este huerto de Edén. Y dice que era al oriente. Qué curioso ver que este elemento se manifiesta una vez más en la construcción del santuario y la ubicación. Dios le tuvo muy en cuenta esto cuando le dijo a Moisés: cuando hagas la puerta del atrio, el acceso principal al santuario, quiero que sea por el lado del oriente. Era la única entrada, no había más, para ir en camino a la dirección y al encuentro con Dios. Una sola entrada, y ambas al oriente. En el huerto de Edén había el árbol de la vida. Y en el santuario israelita también había un elemento que se llamaba el candelabro de oro. Ese candelabro de oro, hecho a martillo y de puro oro, tenía características de un árbol. Tenía flores, tenía frutos y también tenía hojas. Era un árbol con una caña principal y 6 brazos. Se trataba de un árbol. Y para matizar este árbol, el Señor dijo que en esas lámparas de ese candelabro deberían poner luz. Era un árbol con luz. Elementos que se necesitan para ilustrar el árbol de la vida, porque la luz representa a la vida. Otro elemento más, dice que el huerto de Edén tenía un río de agua. Y cuando vamos a ver el santuario israelita, también está el agua en la fuente de bronce.
Uno de los ríos se llamaba Pisón, y de ese río dice que se sacaba el oro. Habían piedras preciosas de ónice. Te das cuenta que el oro y las piedras preciosas también se emplearon en la ornamentación del santuario hecho por Moisés. Había un personaje en medio de Edén, era el hombre, representando a toda la humanidad, y se le dio roles muy importantes. Debería labrar y debería guardar del huerto de Edén. Cuando se hizo el santuario, también vio Dios que era necesario poner hombres que se dedicaran a la custodia del santuario. Deberían cuidarlo. Eran los levitas. Ahí estaban el ministerio de los sacerdotes. Ellos se dedicaban para el cuidado del santuario. En Edén Dios estableció el día de reposo, el séptimo día de la semana, como la conclusión de un ciclo semanal. No era necesario entregarle un precepto escrito al hombre acerca del día de reposo o una ley grabado en piedras, porque Dios mismo, cuando hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza, tanto así que solo era necesario el ejemplo que Dios le había dado para que el hombre también aprendiera a reposar. El verdadero significado de la adoración a Dios en el séptimo día de la semana emerge en este hermoso paraíso de Edén y se establece una vez más en el santuario terrenal, cuando Dios le dice que deberían poner la ley de Dios en el arca del pacto, en el arca de la alianza, en el lugar santísimo. Pero después que cayó el hombre en pecado, Dios pone querubines para cerrar el paso y el acceso hacia el árbol de la vida. Y es muy notorio esto después que el hombre rompe esa lealtad con Dios, automáticamente queda desligado de la presencia de Dios. No se le permitía tener acceso para tener una conversación tan normal como lo era antes del pecado. Los ángeles limitan el acceso al árbol de la vida. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué los querubines? ¿Qué tienen que ver los querubines en el plan de redención? Más adelante, en el santuario, Dios pone esas imágenes también en el santuario para representar al ministerio angelical. En el lugar santísimo, el arca del pacto tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio, y sobre el propiciatorio habían 2 querubines labrados partido de puro oro. También en los velos que tenía acceso hacia el lugar santo y hacia el lugar santísimo, también habían querubines que estaban bordados con hilos de oro y de plata. Y en el cielo raso, que venía a ser la cubierta del santuario, también habían querubines. Qué maravillosos son estos elementos que aparecen, porque justamente estos elementos componen ilustraciones muy importantes del plan de salvación que a través de esta serie iremos descubriendo. Dios te bendiga. Amén. Siempre se habló del mensaje de redención. Abraham lo predicó y promesa recibió. Dios de él haría nación, a Israel eligió. Decidió